Bienvenidos, amigos contertulios. No voy a decir que igual vivo, porque no nos vimos ningún lado. Vimos todos los videos. No nos vimos ningún lado. Estamos de vuelta, sí. No, pero después de esa salida a la casa de los libros. Un video corto, 8 minutos. En el barrio Italia, ¿no? Barrio Italia, Casa Sar. Yo, la organizadora de todo eso, que no lo pusimos en el título del video, pero debería haberlo puesto. Vamos a corregirlo ahí. Lo organizó Casa Sar. Bueno, hemos vuelto a los podcasts. Poeta no. Novelista nos toca. Bueno, novelista poeta en este caso, Claro. ¿no? Completo. También hacía todo, sí. Novelista, cuentista, poeta. Poeta. Cronista, Redactor, periodista, traductor. de todo. Bueno, ¿con quién venimos, Andrés? Augusto. ¿Cómo estás, Andrés? Perdóname la vida. ¿Cómo estás? Bien, me gusta que empiece a hacer frío. Ay, qué bonito, Por fin. ¿no? Estar todo el día tomando mate, un guatón mate. Ahora sí, por ¿Y favor. tú cómo Andrés. estás? Bien, Andrés. Sí. Bueno, tomaste la micro. Equivocaste micro, pero. Salí a las 8 de mi casa, llegué aquí a las 10:30. 2 horas y media. Bueno, estoy feliz, ¿no? No, sí. Pero bueno, ya se me arregló el día, Andrés. Después de la conversación de la mañana. Bueno, qué envidia, Andrés. Estoy emocionadísimo. Augusto Dalmar, el hermano errante. Augusto Dalmar, hermano. Comenzamos con su biografía, ¿te parece? Un poquito. Ya hemos nombrado a Augusto. Una vez lo nombramos. Con Peso Abel. Amigo de Carlos Pessoa Vélez, que lo mantuvo cuando era un vagabundo en Valparaíso. ¿Al principio? No. El que le dijo luego estepario a Carlos Pessoa Vélez. Ah, ya de cuando se quebró las piernas y perdió los puestos. Yes, casi al final de su vida. Bueno, vivió tan poco Carlos Pessoa que. Pero bueno, Agustito Dalmar, por favor, biografía. Fast. Escritor, poeta, editor, diplomático, cuentista, redactor, traductor, periodista, conferenciante. Esa palabra, ¿no? Conferenciante. Existe. Y corresponsal de guerra, entre otras ocupaciones. Nace en Santiago de Chile el 23 de abril de 1882. No veo uno más antiguo, por favor. Hijo del navegante francés Augusto, no sé cómo se dice, pero la debo decir, Jermin, y de Manuela Thompson. Fue alumno del Liceo de Hombres Miguel Luis Amunátegui desde 1896 hasta 1998. ¿Amunátegui o Amunátegui? Amunátegui. Nos corrigieron en la micro. Así. Íbamos en el bus y una persona nos dio las gracias por el... ¿Verdad, güey? ¿Y qué íbamos a hacer, Dalmar? Antes de Parra. Antes de Parra. Sí, antes del anterior. Íbamos hacia el museo. Íbamos a un museo, sí. Y justo, bueno, éramos Estudiando un poco. Dalmar. El señor de adelante se da la vuelta y dice: Se dice Amunátegui, chiquillos. Muchas gracias. Seguimos conversando, hablando de Augusto Dalmar, donde estudió, sus viajes y tal. El caballero se baja del bus, de la micro, y nos dice: muchas gracias por la cultura, chicos. Sí, tranquila. No, para eso estaba. Su propina en mi sueldo. Este el patrio. ¿Qué pasaba la tarjeta? Su propina en mi sueldo. Me dio la aplicación. 20%. 20%. Bueno, hasta 1898, año en que se trasladó al Seminario Conciliar de Los Ángeles Custodios, el que abandonó al año siguiente a predicarse la letra, como a los 17 años, si no estoy equivocado. Su producción literaria se inició con la publicación... 14 años y se salió a los 17. Sí, por eso. Sí, tienes razón. Sí. Su producción literaria se inició con la publicación de La Tía en el periódico La Tarde y con otras publicaciones en el diario La Ley. En 1900 se incorporó como redactor en la revista Luz y Sombra, fundada el 24 de marzo del mismo año. Posteriormente, cuando se fusionó Luz y Sombra e Instantáneas para fundar Instantánea de Luz y Sombra, donde Dalmar crea la serie Los 21, el mismo año donde inicia, ¿no? Esta es una pequeña acotación. Que el comienzo, en Memoria Chilena hay algunas partes de la revista de Los 21. Yes. Y después Zigzag le hace un libro que recopila Los 21, ¿ya? Bueno, los 21 eran... vamos a hablar después también de los 21, pero eran como sus lecturas. Sí, era una recopilación. Cuando es en la revista es de
escultores, pintores, músicos Artistas y claro, artistas en general. Y después cuando creo que la del zigzag, si no me equivoco, son solo novelistas, o sea, son solo escritores. ¿Ya? 1902, una cosita, en los 21 está Pessoa Baylis. Tienes toda la razón. En 1902 publica la novela, si lo puedes mostrar, La Lucero, obra que más tarde fue reeditada con el título Juana Lucero. Así es. En 1904 funda la colonia tolstoyana junto a Fernando Santibán y Julio Ortiz de Zárate. Vamos a hablar de eso. En 1907 fue nombrado cónsul general de Chile en Indostán. En 1909 trasladado a Eten, Perú, donde vivió hasta 1915. En 1914... Creo que es Península de Indostán. No sé si Indostán solo está bien escrito. Porque acuérdate claro, que era es todo eso. Sí. En 1914, Augusto Gemini Thompson adopta el apellido Dalmar al publicar La lámpara en el molino. Bueno, lo vamos a comentar, no lo voy a decir. En 1915 regresa brevemente a Chile, donde dicta conferencia en el Salón de Honor de la Universidad de Chile. También él no se sabe muy bien por qué deja la política, se dice que no es muy claro en los motivos, pero sí se sabe que no quería volver a Chile. Y como que... por X motivos, bueno. En 1917 emprende rumbo a Buenos Aires y luego a España. Este mismo año visita frecuentemente Francia, donde se desempeña como corresponsal de guerra. Cumpliendo ese rol es invitado al frente de batalla por las fuerzas aliadas. Creo que salió malherido. Sí, salió malherido y lo conmemoraron por eso. ¿Cómo tiene un nombre eso? Comunidad de guerra, una cosa así. Pero una cosa, nosotros suponemos... Tiene agua. Suponemos que... el sobrenombre, el hermano errante, viene de estos viajes, ¿no? No sabemos. O sea, claro, porque se repitió, se repitió dos veces. Había un diario que tenía de título El hermano errante y otro que decía también El hermano errante en un prólogo. Entonces suponemos que por los nombres, o sea, por el viaje. Por los viajes. Estuvo en India, en Francia, en Egipto, Turquía, todos son lados. El mismo año, en 1934, este mismo año publica Capitanes sin barco. En 1940 y 1941 trabajó en la creación del Museo Municipal de Bellas Artes en Valparaíso, que dirigió también hasta 1945. En 1942 recibió el Premio Nacional de Literatura, que es el primer Premio Nacional de Literatura. En 1946 publica las obras dramáticas Lázaro y Los niños se van. Y en 1950 Augusto Dalmar falleció el 27 de enero. Cáncer de lengua. Cáncer de lengua. Hay varias publicaciones que no están en la biografía ya, pero... Claro, ahora van a las obras cumbres que están hartas que tampoco dijiste, pero... Sí. Bueno, su obra cumbre se podría decir como sale de escritor Juana Lucero, o La Lucero como tú lo nombraste, que nosotros tenemos esta edición de Nacimiento. No es la primera edición, si no me equivoco, de hecho la publica con el nombre de Augusto Thompson, que está en Memoria Chilena. Sí. Porque se cambia recién en Los Molinos. Cuando publica Los Molinos recién se cambia de nombre. Bueno, otra obra cumbre, Villa Cruces de 1906, La lámpara en el molino, 1914, una novela. Bueno, la mayoría son novelas las que estoy diciendo. Sí. Y algunos son cuentos cortos y recopilaciones. La sombra del humo en el espejo, también una de sus grandes obras, junto con Nirvana, que son las dos en el mismo año, 1918. Mi otro yo, La doble vida de la India. Y esta también, creo que lo tenemos acá, sí, también está acá. Pasión y muerte del cura Deusto, que está elogiada por un crítico que nosotros hemos hablado de esta, bueno, no sé qué edición es, pero si no es que nos presten los libros, pero lo pedimos en la Universidad Católica Silva Enrique, si no me equivoco. Sí, esta es la del Zigzag esta. ¿Es Zigzag? Es su conmemoración al Premio Nacional de Literatura. Ya. De esas ediciones, entonces. Sí. Ya. Conmemoración a los Premios Nacionales de la Literatura. Es más, hablando justo de eso, en internet está no por Memoria Chilena, no recuerdo en qué página, es Bastralink, ¿no? Hacen una conmemoración, sacan un libro por cada persona del Premio Nacional de Literatura y hacen una recopilación por sus obras más importantes. ¿Ya? Y de ahí saqué harta información de Dalmar. Para si alguien quiere ver a alguien del Premio Nacional. Eso es otra cosa, estamos hablando de una persona difícil de estudiar. Bueno,
La Mancha de Don Quijote, lo que no se ha dicho sobre la actual Revolución Española y los 21, los ensayos sobre los 21. Bueno, influencias, Andrew. Perdón, voy a mostrar otros libros que tenemos. Tenemos Palabras para Canciones, que son una recopilación de poemas. Sí, de poemas menores. Pero poemas, espera, dice poemas para canciones en tono menor. Sí. Poemas en tono menor. Y tenemos una antología de obras escogidas de Augusto del Mar de la editorial Andrés Bello, que trae Juana Lucero, cuentos, poemas, trae de todo. Perfecto. Y también Se está desarmando solo. También vi en la Biblioteca Antártica que había un libro de Augusto del Mar. ¿Te acuerdas que mandó una foto? Que queríamos comprarlo. Salía como 20.000 pesos. Bueno. No, sí. Y era también novelas y cuentos. De hecho, por eso nos dimos cuenta que no era poeta, solo claro. Poeta. Sí. Uh-huh. Eso, por lo que encontré en librerías. No he ido a lo donde siempre vamos porque no he tenido la necesidad. Pero bueno. Influencia de nuestro amigo Augusto. Vale, sí. Es que el libro de los 21 te ayuda un montón. Claro, a saber de dónde. Claro, es como lo de Es Rapound, ¿no? Claro. La lista escogido, sí. Y bueno, los clásicos rusos. Fyodor Dostoyevsky, Máximo Gorki, León Tolstoy. Bueno, Tolstoy es... Bueno, la colonia tolstoyana, que vamos a hablar de eso. Tolstoy y Daudet son las grandes influencias de Dalmar. También está Christian Andersen, Leonardo Peña, Ibsen, Rubén Darío. Hay unos tópicos de Rubén Darío que vamos a hablar después. Sí. Después, Daudet, como dijiste, Maupassant, Víctor Hugo, Edgar Allan Poe, Charles Dickens, Émile Zola, que le dicen el Émile Zola chileno, también le dijeron en su tiempo, le gritaron Émile Zola. Bueno, Émile Zola también una gran influencia porque es director del naturalismo. Claro. Bret Hart. Algo stop, que no sé, no lo busqué y no encontré nada de él, pero ¿verdad? De verdad. Oscar Wilde, Antonio Machado, Rudyard Kipling, Federico García Lorca, Joseph Conrad, Edmundo de Amichis, esa de Queiroz, Pierre Loti, Oscar Milos, Gustavo Adolfo Bécquer y Carlos Pessoa Vélez, como ya nombramos. Igual es... ¿Qué decirte de ello? Es rara las influencias. Por ejemplo, en el libro que te pasé de los poemas, ahí bueno, hablan de las influencias, no necesariamente de Dalmar, Yeah. pero sí como lo que se hablaba de lo popular, ¿no? Las influencias populares de la literatura en ese momento chilenas, anteriores y posteriores a Dalmar. Y eran nombres que uno en la verdad, en la cotidianidad no conoce a nadie, porque no está Huidobro, no está Neruda, no está Mistral, no hay nadie. No están los pilares de te das cuenta, la única influencia directa literaria chilena es Pessoa Vélez. Y Pessoa Vélez no publicó ni un libro. No, Pessoa Vélez más el que tiene la cabeza más agachada. Sí. ¿Qué decirte? Bueno, es rara la influencia como tú dices, pero es una buena mezcla. Yo he encontrado en él... disculpa que te corte, es esa típica influencia de los chilenos antiguos de los rusos. Sí, me gusta eso, y aparte también tiene toques de Rubén Darío, tiene toques de Edgar Allan Poe, se les nota en ese incertidumbre, en el mantenerte, en lo esotérico también. En lo esotérico también, claro. Entonces, me gusta bueno, y el naturalismo de Sola también, sí. Efectivamente. Bueno, y otra influencia, el modernismo, el naturalismo, la política, lo urbano, el budismo, el catolicismo, el hinduismo, esoterismo, el romanticismo y la guerra. Y el realismo, que ya lo pusimos ahí, realismo. Más obvio, ¿no? Claro, el realismo. Bueno, empecemos con su vida, Andrew. Bueno, vida. Huérfano de madre a temprana edad, vive junto a su abuela materna y con sus hermanastras Elena y Estela. Ahí tiene un cierto problema y bueno, queda huérfano, la madre se muere cuando él tiene 10 años. Sí. Bueno, y por qué esto del apellido y todo esto que le pasa sí. va directamente de ahí. La madre está con el marino, ¿quién era? ¿Te acuerdas su labor? Creo que es el abuelo, el marino. Te digo el tiro. Navegante, ¿no? Es navegante francés, Augusto, navegante. Sí. Yeah. Bueno, él le promete, dice que se va a ir a Europa y que, bueno, no sé si hará riqueza o no, pero va a Europa y voy y vuelvo. Un parrita. Lo voy y vuelvo. Y le promete matrimonio a la madre de Dalmar. ¿Yo? Bueno, que
de Augusto Thompson. Augusto Thompson. No, de Augusto Thompson y no vuelve. Entonces, ahí hace el quiebre con el apellido y se pone el apellido de la abuela. Sí, abuela. De la abuela, sí, Bueno, porque... de la pareja de la abuela. Porque la abuela sí, es Tom. como sí. ¿Cierto? Sí, era algo... No recuerdo bien, pero lo debatimos eso. Guemin era del de la madre. Y después se cambia el de la abuela, que era Thompson. Y el esposo de la abuela es de Almar. Sí, no recuerdo en qué lugar leí. Bueno, su abuelo. Primero era Augusto Guiomenina Sí. Thompson. Y después era Augusto Thompson y después Augusto Almar. Claro. Entonces, bueno, también ahí le tiran la pelada en el libro del Premio Nacional. ¿Ya? Dice, no, es que se acerca a su abuela porque él se sentía más ad hoc con sus gustos refinados. No. Bueno. Bueno, ya que nombraste las hermanas, también hay una anécdota graciosilla en que dicen que no sé, que él dice que nació en Valparaíso. Ah, sí, bueno, él nace en Santiago, pero en realidad no vive nada en Santiago. No, pero él dice que él es porteño de Claro. toda la vida. Y aparte, las hermanas son las que le preguntan a la abuela, y la abuela les dice, no, él nació en Santiago. Sí. Y creo que también ha cambiado la fecha de su nacimiento, algo así. Ah, claro, hay una diferencia. Sí, bueno, uno va a la Wikipedia de Augusto Almar y no se esclarece si es en 2 años antes o 2 años después. Claro, no, la abuela lo esclarece, y él sale después a Augusto y dice, no, es que la leyenda vale más que la realidad, una cosa así. Era medio performático. Bueno, lo vamos a comentar después, pero era medio performático. Bueno, un corto paso por la educación tradicional, ¿no? Claro, 14, 17 años. Sí. Se puso a escribir ¿Tú bastante. creo que tú 4 años en el colegio en total? Una cosa así. Sí, aparte de que pasó por 2 colegios, pero... Sí. No, al final... Oye, empezó- igual, a los 17 años ahí teníais 3 hijos, 2 familias, ¿no? Te habías Cáncer separado, ya. te habías separado 3 veces, ¿cachai? Le pegáis a la señora, la hacíais de todo con 17 años. ¿Con tú? En 1800. Claro, en 1800. Bueno, comienza su producción literaria en diversos diarios y revistas. Como dijiste, Luz y Sombra, después que se formó en Primero fue en la tarde, creo, la tía. La tía en la tarde. La publicación, La tía en el periódico La Tarde y otras publicaciones del diario La Ley. Ya, también participando en Zigzag también. Sí, ¿te acordás que comentamos que no sabíamos si era... Claro. él había comenzado con el trabajo con Zigzag cuando justo se funda, pero no estoy... Claro, en algunos lugares también decía que era director de la Zigzag. Sí. Entonces, bastante extraño, pero no se encontró más información sobre eso. Ni tampoco se repitió la información, entonces no sabríamos decirlo si es fidedigno. Pero que publicó en Zigzag, publicó. Sí. Claro, en la revista, no como editorial. Ujú. Pues su producción literaria en diversos... Sí. ya, La Colonia Tolstoyana. Julio Ortiz de Zárate, Fernando Santibán, Rafael Valdés, José Bacaus, Sí. Pablo Buchard, Manuel Magallanes More, Canut Mon, Rebolledo Correa, Alejandro Escobar, Carballo, Juna y Januario Manuel Espinosa. Espinosa. Bueno, la colonia La Tolstoyana. Colonia es- Bueno, a ver, ¿qué uno puede esperar de un nombre de que se llame Colonia, no? Primero, Sí. ay, ¿qué colonias tenemos de referencia? Bueno, la cosa era de que ellos querían irse a vivir al sur, si no me equivoco, al campo, a vivir de la tierra, a colonizar mapuches, con el pensamiento tolstoyano querían irse. Y Augusto dice, no, mejor que bueno acá en San Bernardo porque yo vivo cerca de acá. Es que, claro, por eso no es el club de Tolstoyanos, así como no sé, por los Sí, típicos no. club de Cervantinos, creo que se Claro, dice, o Shakespeareanos, quijotescos, claro. Entonces, es colonia. Colonia. Colonia de colonos, o sea, es... Colonizar. Sí. Bueno, ¿podrías decir la cita? Ah, bueno. Esto es de el mismo, Augusto Almar. De la colonia tolstoyana han solido contar anécdotas de oídas quienes no tuvieron ocasión de compartirla. Solamente yo que la promoví no he dicho nada no he dicho sobre ella la última palabra. Y si me apuran ni siquiera he dicho media palabra. ¿Acaso porque para mí haya cosas sagradas? Claro, era súper hermético Claro, esta colonia tolstoyana, no era un club, ¿cachai? No, era o sea, como al una final forma de al final vivir. terminó siendo un club. Al final lo era, nunca Claro, fueron colonos, de nunca hecho, hicieron colonia. ¿cachai? Está la crítica de que le decían, anda a vivir como Tolstoy. Sí, pues, decían. como- anda, esa wea- anda a vivir como el pensamiento de Tolstoy. Mira, si te parece, me adelanto en mi lectura esa Bueno. parte.
¿Cuál es? ¿El Augusto del Mar? Sí. Ah, ya. Que hay un relato. Ujú. Perdiste la hoja. Es como la segunda. Me perdiste la hoja. Perdiste la hoja. Que es. Es un prólogo, ¿no? Ah, no, es un No, es cuento. un relato. Es un relato de. Te lo voy a decir al tiro. No, nunca recuerdo el nombre porque es uno de los dos que funda. Ya estoy en Juana Lucero. Acá. Bueno, estoy bien. De Fernando Santibán, Ya. que lo acabamos de nombrar. Bueno, que se llama Cuando Dalmar era Augusto Thompson. Ya. Se llama De las memorias de un tolstoyano. Es un extracto, obviamente. Durante estos encuentros que se repitieron más de una vez, íbamos siempre quedando solo Augusto Thompson, Ortiz de Zárate y yo. En estos momentos, como una obsesión, iba a caer nuestra charla sobre el tema de Tolstoy, sobre la belleza de la vida sencilla, de la irresistencia al mal, del apostolado educativo que se podía ejercer a los campesinos y de la necesidad de huir de los vicios placeres de la vida cotidiana. Al cabo de repetir muchas veces parecidas ideas, confieso que me comenzaron a fatigar. Y un día, sacando bríos de timidez, me atreví a alzar secamente la voz ante el joven maestro, a Dalmar, ¿no? Y si tanto le agrada la vida tolstoyana, ¿por qué no la realizan? ¿Hay algún obstáculo que les impide vivir de acuerdo con sus ideas? Mis interlocutores quedaron un instante en silencio. No pude asegurar cuál fue el efecto producido por mis palabras. Para mí la complejidad del mundo se me aparecía frágil y clara. El camino por recorrer tan acogedor, tan suave como el horizonte inundado por reflejos del sol muriéndose que teníamos a la vista. Y mi espíritu inexperto vagaba por las regiones lejanas como un brioso corcel incontenible. Al regresar esa tarde, a la hora en que se encendían los primeros faroles, nuestros pasos resonaron con mayor gravedad por las calles desiertas. Discutíamos sobre la posibilidad de llevar a la práctica el proyecto de fundar una colonia tolstoyana. Fernando Santibán, Santiago, 1933. Claro, lo dice ahí en lo del la vida sencilla, alejarse de los vicios, Sí. comulgar, decir, hacer una comunidad, bueno. Al final, no, es que, como él mismo dijo, al final eran ellos tres nomás. En el grupo. Es que en el grupo, no, es que quedan tres. O sea, él siempre dice que al final de las conversaciones quedan ellos tres. Pero es que, bueno, te leí un extracto, ¿no? Pero al comienzo habla A los que nombramos. Claro, creo que eran como 10 personas, 8 personas. Tampoco era como una gran colonia, ¿me entendí? O sea, al final fue un club, ¿cachai? Un club de fanáticos de Tolstoy, ¿no? Y de su... Cuando se prenden los faroles. Se vende los faroles. Era como algo filosófico con Tolstoy, ¿cachai? Claro, más de pensamiento que Sí. colonia. Claro. Bueno, Bueno, y también funda, si no me equivoco, no sé si funda, estoy pecando, pero es parte entonces. Es parte lo funda Pedro Prado. Pedro Prado. Pedro Prado funda el Grupo de los 10, de la cual Sí. Augusto Dalmar es parte. El Grupo de los 10 es un grupo de artistas, se podría decir. Hay pintores, hay novelistas, escritores, poetas. El mismo Pedro Prado, que también hace poesía, si no me equivoco. Pintor también. Pintor, ¿Te lo confirmo? por favor. No sé si es pintor. Ay, no lo tengo aquí. Al final, el penúltimo. Escritor, arquitecto y pintor. Ya. Ah, y también hay arquitectos, tienes toda la razón. Que ellos se juntaban, si no me equivoco, en una casa. Estoy pecando porque yo he ido a esa casa, que se llama la Casa de los 10. En la que hoy en día se hacen ferias, dan el espacio para hacer tours. ¿Tours se dice? Tours. 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 Tours guiados. Creo. No estoy Tú seguro. No estoy seguro, ya no voy a hablar más. Bueno, y te presta el espacio para hacer cosas artísticas, ferias medievales, ferias de esoterismo, de lo que haya. Se da el espacio, un espacio no público, pero sí está para eso. Está para el público. Está para el público. El público, todos. Una cita, por favor, de Pedro Prado. Pedro Prado. Los 10 no forman ni una secta, ni una institución, ni una sociedad. Carecen de disposiciones establecidas y no pretenden otra cosa que cultivar el arte con una libertad natural. Bueno, Pedro Prado, que Augusto Dalmar ayudó a cultivar su pensamiento literario. Así es, Elías, así es. Ayudó con... Sí.
De hecho, En este librito que tengo acá, el de poemas, en el prólogo se habla de que Augusto fue bastante, no profesor, sino la cabecilla de hartos escritores de Fue su muy época. influyente. Eso, fue muy influyente, si no me equivoco. Y yo la verdad es que nunca he escuchado a Pedro Prado fuera de estudiarlo en un PDF del año del... Claro. O sea, la última vez, bueno, cuando hemos ido a la... Bueno, es que cuando uno conoce un nombre, empieza a encontrar los libros, porque si no, Claro, sí. no lo reconoce. Pero recuerdo que hace poco cuando fuimos al barrio Las Tarrias, no, al barrio Italia, ¿Ya? vimos un libro de Pedro Prado. De hecho, te mandé una foto. Sí. Sí. Un viejito que está ahí por la calle donde Está están los la muebles, esquina, sí, está por la donde están esquinita, la restauración de muebles. Bueno, me dijo, te lo dejo en 5, no puedo dejártelo más. 5 lucas, vale. Está Y bueno, bueno. y en Barrio Italia encontramos Juan Lucero, Gustavo Almara, de la Nacimiento. En la feria que fuimos. Claro. Bueno, lo dijimos en el video. La Claro. gente que estará viendo el podcast supongo que Ya vio el video. Ya vio el video. Son 8 minutos. Bueno, aquí sale. Dalmar influyó en algunas poesías de Mondaca, en algún cuento de Maluenda y quizá en la elaboración del pensamiento literario de Pedro Prado. Era de hecho un maestro, un conductor y un revolucionario artístico que espantaba a los buenos burgueses de la capital. Bueno, su viaje, este errante. Dame un segundito, voy a decir los nombres por lo favor. más rápido posible. Los 10. De los 10. Eduardo Barrios, escritor, Premio Nacional de Literatura en el 46. O sea, quiero contar que eran personas bastante importantes todos, ¿no? De haber sido 4 años después del... Sí, te dar un datazo, Elías. Dime. Dar un datazo. Quedamos, ¿no? Del Premio Nacional de Literatura, el primero del mar eran 50.000 pesos el primer premio, porque no era público, era Era privado privado. al principio. Y luego, ese mismo año, el mismo año que le dan a Dalmar, pasa a público. Es como una cosa que... Hay una El mismo que le da- momento. Que le voy a dejar para después, pero ya nos saltamos el punto de lo mismo. Sí, no. Y que, bueno, esos 50.000 pesos que le agregan, porque al final el premio cuando pasó a público eran 100.000 pesos. Esos 50.000 pesos son de lo impuesto a la cerveza. Y Dalmar se enoja. Y no le gusta que se haga la cerveza. No sé si era en favor de la cerveza o de los vicios. No es que he tenido ese problema con el hombre vicioso. Tiene un problemita. Ya. Espérate. Hablando del Premio Nacional de Literatura, hay una anécdota que se dice en un diario, lo leí, ¿Ya? que decía que iba paseando Gustavo Almar por Providencia, creo que no era la calle, creo que era Providencia, cerca del Centro Cultural Providencia. Y una persona le grita de la otra calle y le dice, te hace falta un premio, una estatuita. Le dicen eso, le dicen, te hace falta una estatuilla. Y él le dice, me falta un premio para la... ¿Cómo era? Como para la sombra, para la sorpresa, una cosa así le dice. Y ese mismo año le dan el Nacional. ¿El Nacional de Literatura? Claro, ese mismo año le dan el Nacional. ¿Qué? Y no le dieron una estatuita, obviamente. Es raro pensar fuera del Premio Nacional de Literatura, uno que lo tiene, sea para bien o sea para mal, sea controversial o no, como que se tiene en consideración cuando uno estudia un autor, si es Premio Nacional. Bueno, esos son los que se leen al final también. Son los que tienen máxima devoción. Igual Augusto Dalmar es un tipo súper olvidado en la cultura. Total. Si no fuese Premio Nacional de Literatura, no sé si tendría la repercusión que tiene hoy. Yo me voy a encargar de lo que dijiste, eso de que tú no habías encontrado información, ni nadie te lo había nombrado, ni nada. Salí con mi padre ¿Ya? y le dije... O sea, no salí. Estaba leyendo ese libro de Augusto Dalmar y llega mi padre y me pregunta, ¿qué estás leyendo? Augusto Dalmar me dice, yo leí todos los cuentos de Augusto Dalmar cuando joven, me dice. Pero sí, en el libro que tú estabas leyendo de poesía, dice, hoy hay que volver a la lectura. Qué bueno que se esté renovando la lectura de Dalmar. Y era el año 46, si no me equivoco. Claro, y después le pregunto a mi mamá, ¿conoce a Augusto Dalmar? Y me dice, no. Juana Lucero, esa sí la conozco, me dice. Y ya, un libro de él. Y mi mamá viene y dice, sí, pues era lectura obligatoria en el colegio. De ahí mismo bien, entonces. Pero a mí me pareció impresionante esto de que en el 46 Recién. estamos pensando en la relectura de Dalmar, o sea, que vuelve a la palestra, pero ¿Qué año eres, perdón? te lo digo al tiro. ¿50 o 40? 1950. 1950. Imagínate, o sea, en 1950 el Pero tipo en el publicó 46
llevaba 4 años recién de haber ganado el Premio Nacional. ¿Qué te iba a decir? Y publicó 22 libros. Claro, e incluso en el libro que te dije de la Premio Nacional, sale que no se han podido recopilar muchas cosas que publicó en los diarios. Claro. Porque publicaba mucho en los diarios. Bueno. Por favor, los 10. Eduardo Barrios, escritor, Premio Nacional de Literatura en el 46. Julio Bertrand Vidal, arquitecto, fotógrafo. Acadio Cotapos, músico, Premio Nacional de Arte Musical del 60. Armando Donoso Novoa, crítico literario. Juan Francisco González, pintor. Ernesto Guzmán, poeta. Alfonso Leng, músico, Premio Nacional de Arte en el 57. Manuel Magallanes Moure, creo que se dice, poeta y pintor. Julio Ortiz de Zárate, el que está en la Tolstoyana. Pintor y escultor. Pedro Prado, escritor, arquitecto y pintor, y Premio Nacional de Literatura en el 49. Alberto Riet Silva, escritor, pintor y escultor. Alberto Reed. Bueno, los 10. Viaje a la península de Indostán, Egipto, Europa, Asia. Va a Francia, va a Buenos Aires, Estados Unidos. Argentina, Perú, Bolivia, todo. Sí, bueno, aquí se nutre en sus viajes. Nutre su pensamiento literario. Y no cambia, pero sí evoluciona, se podría decir. Sí, pues es como ese viaje del naturalismo y el realismo de Solá. Porque el naturalismo, bueno, se dice que el primer realismo es naturalismo, ahí podemos entrar a discusión, era Martín Fierro. Entonces, como que ahí se instaura. Lo buscamos siempre. Martín Fierro, y ahí va cambiando con las influencias posteriores. Alberto Lescano, si no me equivoco. ¿Qué te decía? También dicen que seguía como los pasos de Kipling, si no me equivoco. Sí. De Rudyard Kipling. Albert Kipling, sí. Rudyard Kipling. Si mal no me equivoco. Y otro es Rudyard Kipling. Hizo los pasos de él, que creo que hicieron viajes parecidos. Y de Ibsen. Bueno, incluso tiene un prólogo que hace a Conrad. A Joseph Conrad, efectivamente, tienes toda razón. Hace una Conrad. Y tiene 2 textos, uno a Conrad, uno a Emile Zola y otro a... Sí. Déjame la influencia. ¿Andersen? Creo que Andersen, si no me equivoco, me suena. Andersen, sí. Están en el libro Premio Nacional de Literatura. No lo tenéis por acá, ¿o lo viste en internet? Es digital. Okay. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, Perú también. A Eten. En Perú publica, si no me equivoco, Gatita, que habla de una mujer, entre mujer y niña que le gusta. Claro, mujer, déjala crecer 2 años. Y acá habla un poquito, dice... sí. No, dice que la publicó nomás. Pensé que decía algo más. Me acuerdo haber leído algo sobre Gatita, ¿cierto? Fue en el diario, ¿cierto? Sí. Que eso mismo que lo que tú dijiste de que era una niña. Mezcla entre mujer y niña. Mezcla entre mujer y niña, sí. Bueno. 1800. Déjala crecer, weón. Es conmemorado por su trabajo de corresponsal en guerra. Lo dijimos, ¿no? En Europa. Bueno, también fue muy influenciado por la Primera Guerra Mundial. No lo encuentro, pero sí. Por la Guerra Civil Española, si no me equivoco, porque habla de la revolución de lo que no se ha dicho, ¿no? Sí se llama la revolución. Habla al tiro. Lo que no se ha dicho sobre la actual Revolución Española. Claro, la Primera Guerra Mundial, que fue corresponsal de guerra. Que fue herido. Que no habla mucho de guerra, pero sí hay algo bélico en su obra. Sí. Tiene algunos cuentos que son... Es que bueno, el naturalismo y el realismo vienen a demostrar lo más fiel y digno, lo crudo que es la realidad. Claro. Sin embellecerla. Claro, y no escapar con el surrealismo. Exacto. Gana el primer Premio Nacional de Literatura, conferenciante en el Ateneo Santiago. Bueno, él es conferenciante antes de irse a Europa. Volvía. Y después cuando vuelve también. ¿No? Voy a leer una pequeña cosa que es del Premio Nacional de Literatura, que es de Alejandro Ramírez y de otra persona que lo anoté más abajo. Espera un segundo. Y de Julio Orlandi. ¿Ya?
Y dice, le gustaba producir efectos teatrales, se le veía siempre perdido entre los ocurrentes, casi en un extremo del salón. Ay. Y al sonar su nombre, fingía no oírlo. Y pasado algunos instantes, se levantaba y quitándose lentamente el abrigo, lo dejaba en el respaldo del asiento. Se inclinaba y besaba en la frente a una señora pálida de blancos cabellos que le acompañaba. Atravesaba entonces la sala irguiendo su alta figura a grandes pasos, como una enorme ave zancuda, hasta llegar a la tribuna. Nuevos instantes de estudiada presentación, con las manos apoyadas en la baranda, inclinaba hacia el público, el busto enderezado a lo Byron, y abriendo sus ojos vagos y miope, empezaba a hablar como soñando, otras veces sin despegarse el papel. Increpaba bruscamente al público, que se agitaba nervioso, sin saber si aquello formaba parte del trabajo de un arranque de locura del orador. Es que Thompson estaba poseído del incansable afán de parecer original, y lo conseguía a veces. A veces a costa del buen gusto, pero siempre con aplauso de los muchachos y escándalo de los viejos ateneístas que veían a él el predicador de que nos habla el padre Isla. Espejo del pasado, página 189. Dicen que quería ser actor, dicen que tenía buena ¿Sí? pinta para ser actor, sí, que era alto, tenía buenas facciones y aparte era buen mozo, dicen. Hay algunas fotos. Guapete. ¿Qué más? Bueno, un poquito flaner, ¿no? Era un medio flaner. Como... Claro, me da el estilo Byron, así. Es que claro, el dandy, po. Claro, Claro. dandy. Byron era un dandy. Claro, no me paro hasta que miren. Sí, no lo puse todo por un texto enorme, pero decía que él sabía muy bien venderse. Claro. Él se vendía muy bien, y en especial a la juventud. Claro, decía que en el Ateneo que estaban los Lillos, que de una familia de renombre ya por Sí. sus versos, todo, viejos, gente antigua, de escritores antiguos, que iban jóvenes a verlo a él, a declamar. En especial por Recitar. Juana Lucero. Ujú. La gente decían que los jóvenes le pedían siempre que leyera alguna parte de Juana Lucero. Es que me voy a ir. Vamos a pasar a la lectura y lo voy a Ya. comentar. ¿Te parece? Partes tú, por favor, con gota de agua. Yo estoy ya listo. Sí, ya leí. A ver si veo alguna cosita pequeña. Que había otro texto que me gustaría que leyeras, pero no lo encontré. Este era un... Bueno, la verdad es que dije que me gustó, que decía... Mi pipa es mi barco, una cosa así. Me acuerdo. Gota de agua. Hoy, en febrero, pleno mes del sol, la mañana ha amanecido como de invierno, mojada la tierra y el cielo ceniciento. Esa lluvia fina ha desgajado algunas hojas de los árboles, y como las ramas se enredaba la neblina de los días húmedos. El paisaje de verano se me ha aparecido bajo una forma inesperada, pero tras de la nube se presiente el sol. Uno no toma en serio toda esta melancolía, sino como pasa un tiempo y una sorpresa agradable. La brisa hará evaporarse el agua y el verdor del campo brillará todavía más. ¿Por qué? Pues me afano yo en mi estación de oro, en la mañana de mi vida, por estas ligeras nubes. No hacen sino prestarle un encanto más a mi juventud. Todavía el sol tiene que recorrer una larga trayectoria sobre mi cabeza. Todavía no deja huella nada de esto. Una hoja menos apenas. Una pequeña advertencia de que después de la luz y del otoño se sigue la vejez. Pero esto se parece tanto al dolor de las desilusiones decisivas, a los supremos abatimientos, como se parece el invierno esta mañana nublada, a las mañanas sin flores y sin pájaros en que el sol no puede aparecer, porque ya no se le espera. Y vendrán los días de invierno, breves, es cierto, pero cerrados a todo horizonte y trayendo consigo la noche interminable. Sonriamos entre tanto, nuestras lágrimas de hoy no son sino rocío, mientras que hasta el rocío de aquellos días que han de venir, la tristeza de la lluvia y la escarcha se parecerá a las lágrimas. Me hiciste recordar todo esto de como ese viaje solitario que tiene la vejez. Claro. Esta anécdota que contabas, bueno, la cita textual de Dalmar que me contaba yo cuando estábamos haciendo el guión, que Dalmar decía que no debería un hombre casarse, o sea, un escritor casarse. ¡Ah! Tienes toda la razón. O sea, como con ese ser solitario del escritor. Dice también pensamiento tolstoyano, yo creo, ¿no? No lo sé, puede Alejarse ser. del oficio. Decía que Alejarse del oficio. un hombre no debería casarse ni siquiera hablar con una mujer, con Claro. una persona del sexo opuesto. Pero te podía desvariar. Y también Eso. otra cosa es que decía que el matrimonio
tenía muchísimas responsabilidades que uno no podía faltar. Y que eso, al no poder faltar esa, no podías tener tiempo tal vez para escribir. Claro, eso. Porque voy a leer un pequeño cosita y voy a enlazarlo, ¿te parece? Y como parte Juana Lucero. ¿Qué querría decir el médico al encogerse de hombros? Se preguntaba Juana, entrando de puntillas de pie a la pieza de la enferma. Quitó una taza del velador, arregló el paño de crochet que se había rodeado y entre tanto observaba a su madre que parecía dormir. Mamá, como no respondiera a su vaso de la ventana mirando al coupé del doctor que la emprendiera la marcha. Y así, continúa. Es la hija que va a ver a su madre y se está muriendo y al final se muere. Juana Lucero era una prostituta. O habla de las prostitutas. Si no es prostituta. No es prostituta, es una mujer, es una niña, ¿cachai? ¿No? Ay, como que se hace un juego ahí con la prostitución, pero después, mucho después en el libro. No quería spoilear, leía. Es que prostituta, uno quiere leerlo. La primera parte es súper cortita. Y es el final es que se muere su madre y ella queda huérfana y la coge una tía y le pasa una desgracia. Es pura desgracia a Juana Lucero, pero no le pasa nada bueno. Pero una cosa que me gustó, que lo enlazo con esto de que decía Dalmar de que uno no puede no corresponder a ciertos actos matrimoniales como por un hecho de responsabilidad. Claro. ¿Sabes? O sea, no era como que no le gustan las mujeres, no sé, o el sexo opuesto, como se dice. Era que él tenía mucho entendimiento sobre lo femenino, en especial en la pulsión que tiene el hombre en contra de la feminidad, ¿cachai? No, o sea, por ejemplo, a Juana Lucero la violan, ¿me entendí? ¿No? Tiene un hijo del violador, ¿cachai? Sí, me quedo del violador. La gente la tosiga, la increpa por ser mujer, ¿cachai? Tiene que cumplir unos labores. Juana Lucero es una sobrina que va donde la tía y la tía solo la adopta porque quiere una nana, porque su nana se está poniendo vieja y dice, bueno, igual me viene bien otra nana. Y por eso nomás la acepta, ¿cachai? ¿No? Claro. O sea, es terrible. Ese realismo, que nosotros ya estamos acostumbrados, obviamente, pero esto era los primeros toques de realismo acá en Chile. Era un cambio de realismo, porque viene Martín Fierro y todo esto. O sea, criollismo. Claro, pasamos del criollismo al naturalismo. Esta mezcla. Claro. Bueno, Dalmar igual como que siento que se desliga en cierta parte al principio de Juana Lucero. Como que estos no son mis grandes escritos. Pero después lo retoma, incluso cuando es conferenciante, lo lee a Juana Lucero continuamente. ¿Sí? Entonces, es muy bonito el cómo lo trae. Terriblemente crudo. Y cuando se da uno cuenta que pasa del realismo al naturalismo, porque... Déjame ver que no me esté confundiendo, ¿no? Un segundito. La objetividad. Sí, estoy bien. Del naturalismo al realismo, porque Juana, hay un espejo que la madre besa antes de morirse, y Juana, cuando le pasan cosas muy terribles, como que después en su soledad, ve a la madre en el espejo y le habla. Entonces ahí ya pasamos algo que no es la objetividad, sino es el reflejo de la objetividad, es el reflejo de la vida y no un simple testigo. Claro. Entonces es la evolución del naturalismo. Es un paso. Es un paso. O sea, bueno, es la mezcla en realidad, ¿no? Claro, es una mezcla. Es la mezcla. Pero es que cuando pasan esas cosas ya no se puede llamar naturalismo. Claro. No se puede llamar naturalismo. ¿Y damos, ¿quieres leer algo? Después, pero lo estaba buscando, después lo quería leer. Una cosa que, enlazando el tiro con esto del espejo, que pasa yo solo leí Juana Lucero, ojo que por ejemplo en el de... ¿La pasión, no? El del... ¿Pasión y muerte? Pasión y muerte del cura de Deusto. Bueno, lo adula por como esa homosexualidad que se cura. Es un cura que se enamora de su monaguillo, si no me equivoco. Entonces es muy moderno para claro, o sea, para la época es como lo que hicimos de Brunet. Claro. Para la época hacer ese tipo de feminismo es una revolución, pues es parte de ser rebelde, y pues yo creo que pues mucho gustó a los jóvenes. Y por eso los ateneístas se enojaban. Claro, los más puristas del Ateneo. ¿Qué te iba a decir?
Empecemos con la obra, ¿cierto? Ya estamos. Sí, en ya la obra, estamos. Ya. Novela psicológica, Eso, acción eso interna y mismo. monólogo. En Lucero es donde más se siente, Sí. porque pongámosle un capítulo, son muchísimos capítulos pequeños. Entonces, es Juana Lucero, sucede una acción dentro de ese capítulo, y después es la reflexión de Juana Lucero por la acción que ya Eso es pasó. un capítulo. Por ejemplo, no sé, pues la violan, ella queda sola en su pieza Piensa. y empieza como un monólogo interno, ¿no? Y ahí es donde comenzamos con esa novela psicológica muy a lo Brunet. Eso mismo tiene que ser. Muy a lo Brunet, Sí. ¿cachai? O sea, Ujú. creo que es imposible pensar en Brunet sin haber tal vez leído a Juana Lucero. O al revés también. Depende de lo que leo primero. No, me refiero a Brunet. Yo creo que Brunet Ah. habrá leído sí o sí Juana Lucero. Eso es otro tema porque yo creo que es importante en realidad leer a Dalmar. Más que porque Dalmar sea aquí la novela que te va a revolucionar o te va a hacer cambiar de Claro. perspectiva, porque Ya no es nuevo. Yo creo que no lo hará, No, ¿me no lo entiendes? va a No hacer. lo hará. Incluso te diría que es Es una lectura tedioso. tediosa. Es tedioso. O sea, Juana Lucero es una lectura bastante tediosa. No mala, no Mm. estoy hablando de mala, y incluso voy a retractarme a unos dichos que he dicho en otros podcasts. Que últimamente he pensado harto, estoy en ese conflicto de si el arte tiene la función, una de sus funciones, pero una función obligatoria, la de entretener. Ya. ¿Cachai? No creo que Juana Lucero te entretenga, ¿me entiendes? A mí, aunque sea, pero no por eso no diría que no debería leerse, ¿cachai? Claro. No, que tal vez no tenga esa pulsión de Tiene entretención, otra función. pero tiene otra función. Y yo creo que para alguien que le interesa la literatura, en especial la literatura chilena, Juana Lucero es un pilar. Un leer. Es una un lectura must, obligatoria, un must. ¿cachai? Claro, lectura obligatoria. ¿Qué te iba a decir? Esta novela psicológica yo la vi, más como te dije al principio, por la influencia de Edgar Allan Poe. En este tedio del incierto, de seguir y no parar. Es que eso es muy popoyana, no sé cómo decir, muy Poe. Eso de, a ver, hay un texto de Poe en el que el péndulo. Sí. Y tú dices, pero mátalo. Lo mismo pasa en algunos cuentos de Augusto Almar, en que te da, pero te da la intriga, y no pasa nada, al final no pasa nada, y te deja ahí. Entonces yo lo tomaría por ese lado, Es la que novela psicológica. una de las características principales de la novela psicológica es la acción interna. Claro. Entonces, es eso que tú dices, ese pensamiento que tiene el personaje, Claro. ¿cachai, no? Que genera un conflicto en el pensar, puede también ser real, ¿cachai? Claro, ¿no? es También lo que puede está ser pasando, real, claro. pero el conflicto, Es que como tú dijiste, pues la violaron. claro, y el conflicto lo tiene interno, o sea, fuera de la acción, Ujú. ella tiene su conflicto interno donde el autor hay el personaje es narrador al mismo tiempo. Sí. Hay una mezcla muy a los Brunet. Brunet Pasa, a veces pasa en primera persona. como Brunet, como Bombal, que pasa esto del narrador personaje y también hay otro narrador externo, es como bien, Claro. hay una mezcla. Entonces, la acción interna y el monólogo es propio de la novela psicológica, que es propio de Juana Lucero y de otros cuentos y novelas de Me Dalmar. parece. Lo escribo abajo, tranquilo. Es considerado uno de los iniciadores de la tendencia literaria llamada imaginismo, que nació como alternativa al criollismo que la mayoría de los escritores de la época... Es un puto... al criollismo de la mayoría de los escritores de la época. Alone lo consideró como uno de los nombres más importantes de la literatura chilena. Léela, por favor, tú te toca. Alonso Augusto Dalmar. Pueden hacerse a la obra infinitos reproches de toda clase, pero no se le puede negar el extraordinario valor expresivo, escenas y cuadros de primer orden, variedad de personajes y una vibración de vida intensa, malsana si se quiere, de ningún modo vulgar. Claro, ahora que lo nombraste, me acordé, en el cura Deusto también está este pensamiento interno del cura por lo que está haciendo, ¿no? Tiene una olla en la cabeza de cosas, de pensamientos. Al final es un cura que le está gustando, aparte de otro, bueno, que le está gustando una persona, le está gustando otro hombre y aparte le está gustando un monaguillo. Entonces tiene ese conflicto interno de la novela psicológica, como te lo decía. No es solo la acción. Claro.
No es solo me gusta y chao. No, claro, no está la no descripción. es la narración absoluta de la... Está la descripción, bien testigo, es verdad, propia del naturalismo, pero más al imaginismo, más a la novela psicológica. Al monólogo, como te decía. Dalmar tiene ese viaje, pues, naturalismo, novela La psicológica. no sé si búsqueda, pero sí esa mezcla, ¿no? Claro. Bueno, otro punto, crítica social y política. Claro. Bueno, el monaguillo es una Bueno, más religiosa, pero es una crítica directa a lo social. Sí, bueno, también. Sí. A lo social. En Juana Lucero, por ejemplo, hay momentos, no sé, pues llega un poeta que habla de Rubén Darío y ella pregunta, yo también podría ser artista, y todos se cagan de la risa de ella, ¿cachai? Va a una comida donde están muchos aristócratas y Dalmar no los pone muy bien, No, ¿cachai? Dalmar los basurea bastante, ¿cachai? O sea, esto... con suerte se pueden sentar de los guatones, ¿cachai? Aquí me puedo ir a la cresta, Ya. pero le vi toques antipoesía, le vi un poquito de esos toques. Es que puede ser directo de... No, pero no me refiero a cagarse la risa a la gente, ni mucho menos esto, sino traer los problemas urbanos, se podría decir, porque yo me acuerdo que en Juana Lucero se hablaba de una prostituta, había algún problema con algo así. Sí. Traer una prostituta es una crítica totalmente social y traerla a estas letras tan afrancesadas que teníamos en ese tiempo, ¿no? Como eran los versos de Eusebio Lillo, de este otro que Solá. no me acuerdo. De Solá, claro. Estaba hablando en Chile, pero sí, Solá. Estas letras tan bonitas que habían. Como lo dice el mismo párrafo. Estas letras, ay, como lo dice, grisácea, esta época grisácea, una cosa así nombra párrafo. La época oscura. La época oscura. De las letras tan bonitas y te trae una prostituta, igual que lo hacía Carlos Pessoa-Belli, ¿no? Que te habla de las prostitutas, te habla del niño en la calle, te habla del perro vagabundo, de los vagabundos en sí, Yo creo de la que- gente con lepra. Yo creo que... Toquecitos. En especial... Es que por eso, toques. En especial yo creo que es por su influencia de Pessoa-Belli. Que es un toque, sí, por eso. No te digo que es totalmente antipoesía. Lo otro que encontré también, que lo voy a enlazar ahora mismo, en su poesía por lo menos, hay mucha pregunta. Mucha sospecha en su poesía. Y se pregunta, y se termina una pregunta y sigue preguntándose. Entonces, también están estos toques de ¿cómo le pusimos ahí? De sospecha. De sospecha. De sospecha también. Yo creo que eso bueno, generalmente la sospecha Ujú. es muy de la gente que es muy ilustrada. Sí. Y Dalmar era un personaje... Es que aquí, Es un intelectual. Esa es la palabra. Dalmar pasa a ser un y aquí intelectual. toco otro punto que quería tocar, que es una poesía, una novela y un cuento muy filosófico. Pero hay un cambio de Juana Lucero a textos como Nirvana, al Cura Deusto y a Sombras de Humo, no me acuerdo cómo se llama ese texto. Pero hay un cambio en ese tema psicológico, que yo te decía, ¿no tiene influencia Nietzsche? O cosas así. Nietzsche ni siquiera existía casi. Estaba hablando del que Nietzsche estaba en el 30, después, si no me equivoco, 45 por ahí con el régimen. Entonces estamos hablando de que yo le encontré esos toques de preguntarse con temas religiosos, un poquito dije, pero de esta filosofía occidental no antigua, no estoy hablando de Platón, Aristóteles ni Sócrates. Yo creo que viene de la filosofía rusa. Porque va desde lo social. Por eso yo creo que esos conflictos también con la religión. ¿Cachai? Puede ser también. Porque tiene un ámbito social. Es verdad que la antipoesía trae un ámbito social, pero creo que hay que hacer una pequeña distinción. Ujú. Que es, la antipoesía trae lo popular al hombre popular. Claro. ¿Cachai? El naturalismo no necesariamente trae lo popular al hombre popular, sino es más lo popular al ilustrado. Claro. Entonces, claro, lo que hace, lo bacán de la antipoesía de Parra es que lo baja al pueblo, al chiste, Claro. que lo puede entender. En vez, lo propio del naturalismo y el realismo es reflejar al pueblo. Claro, o sea, Parra se ríe del criollo. Sí. Él trae el criollo, podríamos decir, a gusto Sí, Almar. o sea, Dalmar está haciendo ese puente entre lo criollo hacia la novela psicológica. Mira, aquí tengo
Dos cosas. Ahora hay luz. ¿Qué se ha hecho la sombra? Después volverá la sombra. ¿Dónde se ha ido la luz? Claro. Y ahora, que hicieron una vez por todas, que nosotros hay un sonámbulo, una cosa así. O sea, hay muchas preguntas seguidas también. Eso es un puro extracto. Déjame ver si encuentro otro. Como muchas vigilias han empalidecido mi frente, ¿qué lividez extenderá la muerte sobre mi frente? ¿Cómo se refugian en mis ojos las sombras de tantas imágenes? ¿De qué mayor sombra las llenará ya la muerte? Cosas así. Tiene muchas preguntas. A cada rato se pregunta, se vuelve a preguntar y se rebusca la pregunta también. Eso era, lo hemos visto, si no con Gonzalo Rojas, con Riquelín, Sí, y con uno más. Por eso yo siento que es parte del ilustrado, del intelectual, ¿cachai? Esa pregunta constante. Uribe igual lo hacía. Porque te preguntas constantemente de lo que has hecho, no necesariamente en el mundo físico, sino también en tu literatura. Claro, y también en lo religioso, sobre todo este hombre que estuvo tanto en India. Y participó del budismo. Juan Lucero también tratan la religiosidad, pero de una forma tradicionalista. Así como, no diría que necesariamente despectiva, pero deja entrever ciertos palos hacia la religión, ¿cachai? Porque, no sé, parte cuando va la tía a hablar con la madre para que se quede con Juana, y dice, pensé que no me querías ver. Pues, claro, y después hacen como un paréntesis, porque ella había tenido un hijo, creo un hijo bastardo, o un hijo no reconocido, o a muy temprana edad, ¿cachai? Entonces como que... Escondido. Entonces y le dice, y que Dios te perdone, o cuando se va a morir la madre, la tía le dice, oye, pero tendremos que llamar al cura porque hace rato que no debes haber hablado con Dios. Entonces es como una toque religioso, pero es más peyorativo hacia lo tradicionalista. Alejándose un poco, ¿no? Sí. Bueno, mostrándose realidad también, ¿no? Claro. Es que es parte del criollismo. La búsqueda del... Bueno, esa frase no la dijimos. No. Por favor. Bueno, el crítico Ricardo Lecha. Hay un diario, no salía la fecha, le puse 1942, pero creo que lo nombran por el premio nacional, si no me equivoco. Pues, sí, premio nacional. El título del artículo es El hermano errante. Con la aparición del naturalismo, la interpretación de la capital asumió aspectos nuevos que ahondan en la miseria humana y en los sórdidos ambientes que el convencionalismo anterior rehusaba analizar. Eso es lo que estaba hablando. Que el criollo, recordemos que busca reconocerse. El criollo busca reconocer nuestras raíces, busca reconocer nuestra tierra. Busca traerse a la boca. Exacto, como fundar las bases desde el mito. Tenemos que pensar de que... A ver, en el 91 fue la Revolución Civil, no me acuerdo cómo se llama. La de Balmaceda, sí. La Revolución Civil. Antes fue la Guerra del Pacífico y antes tuvo todo esto del roto chileno, todo esto es criollo, totalmente criollo del roto chileno. Entonces hay que pensar que también hay algunos toques de eso en el criollismo. Sí, o sea, pensemos en Pessoa, que son 20 años antes. Sí, igual son más 20 años antes, y Pessoa es mucho más criollo. Sí, totalmente. O sea, Pessoa, en nada, por ejemplo, Teodorín. Creo que Pessoa nombra al roto, si no me equivoco. Sí. Creo que sí, también nombra la salitrera y todo esto. Bueno, nada es de un roto. Claro, nada. Sí, tienes toda la razón. Nada es de un roto. Bueno, qué bonito, ¿no? Primeros toques de traer lo popular a la palestra. Dijimos esto que lo íbamos a conversar un poquito, ¿no? Claro, porque traer toques de lo popular a la palestra a mí me es contradictorio, porque siento que el criollo es el primero que trae lo popular a la palestra. Claro. Pero tomando justo la cita que estamos hablando anterior, del crítico, siento que la gracia del naturalismo y el realismo es que toca temas que el criollo no quería tocar, porque son vergonzosos. El criollo busca orgullecerse de su tierra. Sí. No busca el sacerdote que le gusta el monaguillo, no busca la mujer que la violó un tipo y que es totalmente impune. El criollo le gusta el cura. ¿Cachai? ¿No? Sí, exacto, ¿cachai? Lo tiene en una palestra. Tiene el rosario en la casa. Sí, Juan Lucero va donde otra tía, ¿cachai? Que la dejan ahí. Está los esposos, ¿cachai? ¿No? Va el marido y le toca un sesno. ¡Ay! A gusto del mal al frente de su mujer.
y la mujer le dice, este tipo que de nuevo haciendo sus Qué payasadas. chistoso. ¿Cachai? Y Juan Lucero queda para adentro y dice, ¿qué pasa, cachai? Dile algo, ¿me entendí o no? Dile algo. Y no, estás haciendo sus tonteras que siempre hace. O sea, hay esas cosas que pasan y que el criollismo no quería relatar porque estaban buscando enaltecer su patria, ¿cachai? ¿No? Y no lo malo. Exacto. Porque eso era natural, es natural. ¿no? Siento que por ahí O sea, podríamos... es natural, es normal. Es normal. No es natural, es normal. Entonces, podríamos pensar que primeros toques de traer lo popular a la palestra sería lo popular, no necesariamente negativo, pero lo popular en su totalidad. No Claro, en no toques. no en lo beneficioso nomás, ¿cachai? No es que, ay, qué linda la cueca, ¿cachai? No, pero el guaso curado no me cae, ¿me entendían? O sea, hay... Quería decir de esto mismo, que en memoria chilena tú buscas criollismo chileno y te sale que el criollismo chileno bebe del realismo, si no me equivoco, ¿no? Del naturalismo. Del naturalismo. Y aquí nosotros dijimos, qué extraño, ¿no? Es que por época hay de eso. También, por época también. Por época, exacto. Porque Martín Fierro ya dijimos que es realismo, pero también es criollismo. Ujú. O sea, naturalismo, realismo, pero también es criollismo. Y después viene Pessoa con una época súper moderna para su tiempo. Claro, que lo comparan con Rubén Darío. Claro, y después viene Dalmar con esto de lo imaginismo, ¿cachai? Ujú. Es raro, es como una mezcla. Claro. Y no son fechas tan lejanas, ¿cachai? No, son bastante seguidillas. Y 10 años después de Dalmar está Brunet. Claro, con su novela psicológica. Entonces, hay un cambio bastante rotundo del criollismo. No sé, a ver, estoy hablando igual desde la ignorancia, porque no sé cuánto duró el criollismo en Chile, ¿cachai? Aunque sea la forma literaria, de haber durado. Podemos hablar de criollismo hasta Neruda también. Pues, entonces. No, pero para atrás. ¿Entendés? De atrás, ya. Para atrás, ¿cachai? ¿No? Yo siento que Yo Bombal creo- mata el criollismo. Yo siento que Bombal lo mata. Hay que hablar de que Eusebio Lillo. Porque cuando Neruda toma el criollo chileno... Baldomero Lillo, perdón. Baldomero Lillo. Baldomero Lillo. Cuando Neruda toma el criollo chileno es porque está retomando algo. No es propio de él, Claro. ¿cachai? No es... Él no es el patrón de fondo, ¿me Es que entendías? ahí está el tema también, pues ahora que nombramos a Baldomero Lillo, Baldomero Lillo también retrata la vida de las salitreras como es, pues Exacto, también. es que viene del naturalismo. y Lo, el lo naturalismo. malo que era vivir ahí y toda esta cosa. Y Dalmar, la gracia que tiene es que toma la influencia francesa, donde ya no es el simple escritor como testigo, sino que él es ya un reflejo, o sea, la obra es un reflejo, no es solamente lo que Claro. se ve, ¿cachai? ¿No? Por eso el espejo, por espejo. eso hay justo lo que vamos a hablar ahora, imágenes paganas, la quiromancia y el esoterismo. Toda razón. ¿Cachai? O sea, hay una mezcla de muchos más factores que le permiten una flexibilidad al autor para hablar de un tema Claro. sin dejar de lado el ámbito social. O sea, la función social Sí. como función como escritor. Ay, qué bonito. Ay, Qué lindo venir La todos tantos literatura. puntos. Ay, la literatura. Tal vez estamos equivocados en todo, pero Sí, qué no me bonito. importa, ocupamos algo en la cabeza. Lo intentamos. Siéntense acá. Elías, pero mira, justo vienen vicios. Lo que te guste. Tengo tantos vicios y todo se arreglaría con plata. Pero mira, enlazando también. Elías. Claro. Los vicios es lo que están mostrando el naturalismo. Y el realismo que no está necesariamente mostrando el criollo. Que se hacía el weón. Sí. O sea, Claro, eh, sí. Ahí está. Es como lo Arturo Prat, ¿cachai? ¿No? Oye, qué bonito el héroe, pero no digamos que lo mandamos a matar. O sea, lo mandamos ¿Cómo a se morir. llama? ¿no? Tiene un nombre este weón. ¿Cómo? Perdón, Arturo Prat. Es como el mapuche este. El imagen, no sé cómo decirle. Que tengo puros chistes terribles que decir, no me acuerdo el nombre. Ya, pero yo seguí hablando, no me acuerdo. Como la imagen, el
O sea, al final Arturo Prat fue un tipo que murió, no ganó la guerra. El que ganó la guerra fue otro. Claro, necesitaba un héroe que realzar. Y Claro. Arturo Prat lo mandan a morir porque es comunista. También. O sea, lo mandan a morir porque es comunista, ¿cachai? ¿No? Y lo mandan a matar en la guerra porque, bueno, ándate a la Esmeralda, el barco que a nadie le importaba, porque los grandes... Un los barco grandes de ba- mierda. Los grandes barcos estaban peleando en Perú en ese momento, Claro. si no me equivoco. Y bueno, lo mandan a matar, claro, pero toma ese acto de valentía, que se dice que es real, pero los peruanos lo nombran, etc. Catrillanca, no me acuerdo cómo se llaman. Estos tipos que mueren y lo enaltecen. El falso héroe, o sea, puede ser como... Claro, o sea, ya murió y le dio valor a la gente. Claro, y es un héroe... Bueno, lo mandaron a morir y le dio valor a la gente. Por eso es un héroe. Sí, es un falso héroe. Es un héroe... A ver, Se enaltece. el esta- héroe... Es la que Es una cosa muy criolla, o sea. El héroe ¿Mm? cumple una función política dentro del Estado cuando falta el patriotismo y el nacionalismo en el pueblo. Es como- Necesitamos ese héroe para revivir. Revitalizar. Rehabilitar. Es como lo de Diego Portales. No, Diego Portales. Sí, Diego Portales, cuando lo matan los peruanos y los bolivianos. Hay que matar bolivianos y peruanos porque nos mataron a nuestro. Lo que pasa con Balmaceda. Lo que pasa con Balmaceda. Balmaceda lo hacen. Y bueno, y después de Portales viene todo esto del roto chileno, po, que hay que mandar a morir a los pobres por su patria. Claro. Una patria que la están peleando dos personas en una silla. Una patria que no se preocupa en absoluto de los patriotas. Lo que siempre se dice, que una guerra la pelean miles de personas que no se Claro, conocen por claro, dos claro. personas que se conocen en una oficina, una cosa así. Entonces, voy a cerrar con esto. Ya. Que el héroe, Y, el héroe como la religión, y no es raro. Es una utilidad pública de la política. Y no es raro encontrar esto en Dalmar, pues sí, Dalmar estuvo en la Primera Guerra Mundial, estuvo en la Revolución Española. Hay algo ahí, ¿no? Sí. No voy a Nos decir fuimos nada a la más porque Nos fuimos a la cresta. nos van a mandar a acostar. Nos bajan el video. Llegamos al final. Cerramos. Ya, Bueno. chao. Invitar a la lectura del autor y generar opinión propia. A ver, lectura. Juan Lucero, es tedioso, como le dijimos. No hay audiolibro. Sí, hay audiolibro. ¿Hay audiolibro? Pero la Biblioteca Nacional hicieron una lectura de Juana Lucero, o a principios de este año, el año pasado, está subido en YouTube. Le falta una parte. ¿Ya? Y está en desorden. Pero está, así. O sea, si por X motivo no lo puedes Ujú. conseguir, Bien. está. ¿Ya? Hay algunos bueno. capítulos que se escuchan muy mal. Más complicado que te encuentran Juan Lucero. Bien así. En Memoria Chilena está Juana Lucero. Lo Ahí que dije. está. Estaba publicado como Augusto Thompson, sí. Ya, pero mejor. Mejor. Eh, ¿Qué más? Recomendar para gente que quiera saber de literatura chilena y más o menos ir Ah, el cachando libro. qué pasa, ¿cachai? ¿No? Con este paso desde el criollismo al Ujú. naturalismo, etcétera. Siento que eso es la gran... Claro. ¿Qué más? Los poemas son la mayoría cortitos, se pueden leer en una tarde, yo creo. Y alguna antología, yo creo. El cura Deusto. El cura, sí, el cura Deusto es bastante bueno también, de hecho. Cura Deusto. Y bueno, no hay ningún video en YouTube. Hay como 2 videos en YouTube. Eso te iba a decir, Elia. Hay En provincia hay un audiolibro de un cuentito que se llama En Provincia, que está bueno a gusto del mar en YouTube. ya. Cortito y bien bueno. Se lo recomiendo. ¿Qué es eso? Y leer el Premio Nacional de Literatura número 1 de Julio Orlandi y Alejandro Ramírez. Ahora, hay un sorteo, Elías. Bueno, ya lo he publicado. No lo hagan yo. ¿De quién es el sorteo, Elías? Bueno, de nosotros, pero ¿qué es el De Valentín de Acuerdo, muchas gracias. ¿Cuál es el libro, Elías? Ayúdame, por favor. Obra gruesa. Obra gruesa de Obra Nicanor gruesa Parra. de Nicanor Parra, este precioso libro. ¿Cómo podrían tener doble posibilidad de ganar? Este video no sale este mes, ¿cierto? Sí, ya, sale este mes. Estamos 18, 25, sí, sale el 25. Doble posibilidad De ganar. de ganar. En nuestro Patreon. Siendo Patreon, po. Doble posibilidad de ganar. Igual, el que no es Patreon también tiene posibilidad de ganar. Obvio, o sea. Va a haber un reel, ya hay. Ya hay, Hay un un reel reel, sí. en Instagram hablando del sorteo. Lo comentan. No, lo comentan, no. Lo Comparten. comparten en su historia, nos etiquetan.
Listo. Listo, Qué que fácil, participando. no, qué Si fácil. tienen la cuenta privada, nos sacan una foto para saber que lo hicieron, ¿no? Claro. Y muchos ganan este pedazo de libro, Nicanor Parra, una gruesa de la UDP. Precioso, Precioso, por favor, ojalá me lo gane yo. Ahora, si están en el Patreon, aparte de darle posibilidad, tienen algunas cosas, diría. Y performático. ¿Qué tenemos en el Patreon, Andrew? Discord del canal. ¿Qué tiene el Discord? Biografía y apuntes sobre el tema de cada semana. Nuestro guión, listado nuestra recomendación de libros. Colocar tu nombre al final del video. Recomendar el tema y videos posteriores. Una vez al mes una charla con los de Patreon cuando seamos más. Y memes. Memes. Conversar con nosotros. Conversar, No. yo estoy En un subiendo, chat. yo estudio a alguien, pum, lo mando para allá. Y obviamente todos los links de todas nuestras lecturas y estudios están ahí, por si nos equivocamos, pueden ir directamente a la fuente. Bueno, qué bonito, Andrés, qué bonito esto. Tienen que suscribirse ¿Dónde? a YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Spotify. Spotify y YouTube. Estamos en obviamente, Spotify, chiquillo. Y por favor, Elías, cierra con la frase de Augusto al mar. Voy. ¿Te cansaste? ¿Qué? No, Bueno, más. No sé. Nada. Sorry. ¿Cómo que es? Nada fin. No vi nada. No vi nada, sino el mundo. Nada me pasó, sino la vida. Muchas gracias. Ahí sí, bien, me gustaste. Adiós.